Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, salseo y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. ¿Cómo están pasando el día de hoy? Espero que de maravilla y con muchísima energía porque hoy. ¡Ay! Hoy tenemos un tema que va a encender las redes, que va a hacer que sus corazones palpiten a 1000 por hora y que los va a dejar con la boca abierta. Sí, adivinaron o por lo menos lo intuyen por el título. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estamos hablando de cualquier cosita, estamos hablando de esas señales que no se pueden ocultar, esos gestos que gritan a los cuatro vientos, esas miradas que... ¡Ay, Dios mío, esas miradas! Prepárense para un viaje lleno de amor, de especulaciones y de momentos que nos hacen soñar con un reencuentro que para muchos es inevitable. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rinconcito de chismes y noticias, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Dejen su like para demostrar su apoyo. Y sobre todo, comenten. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos más profundos sobre esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita, denle like y comenten. Ahora sí, vamos a empezar con este chismecito que está más caliente que el té turco en pleno verano. Desde que Senkal-Cap llegó a nuestras vidas, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y llegaba directo a nuestros corazones. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se mezcló con la realidad, y lo que empezó como una linda amistad se transformó en un romance que nos tuvo a todos soñando con un final de cuento de hadas. Eda y Serkan trascendieron la pantalla y se convirtieron en Hande y Kerem. Un sueño hecho realidad. Pero como en todo cuento de hadas que se precie, también hubo drama, hubo obstáculos, y lamentablemente hubo una ruptura. Sí, lo sé, fue un golpe durísimo para todos los que shippeábamos a esta pareja con todas nuestras fuerzas. Los rumores, las especulaciones y las noticias no tardaron en aparecer. Que si había terceros en discordia, que si la presión mediática era demasiado fuerte, que si simplemente se había acabado el amor. Las razones, al final, solo las conocen ellos dos. Y vaya que hubo especulaciones. Se habló de todo, desde diferencias irreconciliables hasta agendas apretadas que les impedían mantener una relación saludable. Pero al final del día, solo ellos saben la verdad detrás de su separación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y las cenizas de este amor, parece, están empezando a arder nuevamente. Y es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de señales, de gestos, de coincidencias que nos hacen pensar que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. La esperanza renace, mis amores, renace. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no estamos hablando de simples rumores, estamos hablando de pruebas, de evidencias que han sido recopiladas por fans de todo el mundo, fans que están más atentos que un detective a cada movimiento, a cada publicación, a cada interacción de Kerem y Hande en las redes sociales. Un ejército de Sherlock Holmes listos para encontrar la verdad. Por ejemplo, hace poco Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con una gorra que, casualmente, era muy parecida a una que Hande había usado meses atrás. Sí, lo sé, podría ser una simple coincidencia, pero como dice mi abuela, no hay coincidencias sino causalidades. Y teniendo en cuenta el historial de esta pareja, es difícil creer que se trate de una simple coincidencia. Además, hay que ver la gorra. No era una gorra cualquiera, mis amores, era una edición limitada, casi imposible de conseguir. Y casualmente ambos la tienen. Demasiado sospechoso. Pero eso no es todo, mi gente. Hace unas semanas, Hande fue vista en un restaurante que curiosamente es el favorito de Kerem. Sí, el mismo restaurante donde solían tener citas románticas cuando estaban juntos. ¿Casualidad? No lo creo. Además, varios testigos aseguran haber visto a Hande saliendo del restaurante con una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que no veíamos desde que estaba con Kerem. El restaurante Mis Chismosos es un lugar súper exclusivo con una vista espectacular del Bósforo. Era su rinconcito especial, su santuario del amor. Y Hande ahí, justo ahí. Reviviendo viejos recuerdos, tal vez.
Pero sin duda, la prueba más contundente, la que ha hecho que todos los fans de esta pareja se pongan a bailar de alegría, es un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales. En el vídeo se puede ver a Kerem en una entrevista, y en un momento dado, el entrevistador le pregunta sobre Hande. Y la respuesta de Kerem. ¡Ay, Dios mío!, la respuesta de Kerem. El entrevistador, un verdadero cupido. Le hizo la pregunta clave, la que todos queríamos escuchar. Con una sonrisa nerviosa y con un brillo especial en los ojos, Kerem responde: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Sí, lo escucharon bien. Siempre lo será. Esas palabras suenan a declaración de amor. Suenan a esperanza. Suenan a un todavía te amo y quiero estar contigo. El brillo en los ojos de Kerem, un poema. Un brillo que solo vemos cuando hablamos de alguien que amamos profundamente. Ay, Kerem, nos tiene suspirando. Pero como si eso no fuera suficiente, Kerem añadió: hemos pasado por muchas cosas juntos, hemos crecido juntos, hemos aprendido mucho el uno del otro. Y aunque ahora estemos separados, siempre tendré un lugar especial para ella en mi corazón. ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué sensibilidad! ¡Qué hombre! ¡Ay, Kerem! Con esas palabras nos has matado de amor. Nos has dado esperanzas. Nos has hecho creer que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y la forma en que lo dijo con esa voz suave y esa mirada nostálgica. Nos derritió a todos. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande es innegable. Se nota en cada foto, en cada vídeo, en cada entrevista. Se nota que hay una conexión muy especial entre ellos, una conexión que va más allá de la amistad, más allá del trabajo, más allá de todo. Esa chispa, esa magia se siente en el aire. Incluso cuando no están juntos, podemos sentir esa energía que los une. Y aunque no podemos asegurar al 100% que Kerem y Hande estén juntos nuevamente, las señales son cada vez más evidentes. Y como fans de esta pareja, solo podemos esperar que el tiempo les dé una segunda oportunidad, que el amor triunfe y que podamos verlos juntos, felices y enamorados como en los viejos tiempos. Porque, seamos realistas, todos los que seguimos esta historia queremos un final feliz digno de un cuento de hadas. Porque al final, el amor es lo más importante. Y si Kerem y Hande están destinados a estar juntos, nada ni nadie podrá separarlos. El amor siempre encuentra el camino. Y hablando de destino, ¿recuerdan todas esas entrevistas en las que hablaban de su conexión casi telepática? Eso no se puede fingir. Eso es amor verdadero. Y ahora, mi gente hermosa, vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su historia de amor, de su ruptura y de las señales que nos hacen pensar que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Hemos analizado las fotos, los vídeos, las entrevistas y las coincidencias que han surgido en las últimas semanas. Y sobre todo hemos hablado del amor, de la esperanza y de la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. No hemos dejado piedra sin remover, mis chismosos. Hemos revisado cada detalle, cada pista, cada indicio. Pero vamos a ser un poco más analíticos. ¿Qué significan realmente estas señales? ¿Podrían ser simplemente gestos de amistad, nostalgia por los buenos tiempos? ¿O son realmente indicios de un reencuentro romántico? Esa es la pregunta del millón. Analicemos la gorra. Podría ser una coincidencia, sí, pero también podría ser una forma sutil de mostrar que están pensando el uno en el otro. Un pequeño guiño, un mensaje en clave para los fans. Los famosos, ya saben, aman jugar al despiste. El restaurante. Ok, puede que Hande simplemente tuviera antojo de la comida de ese lugar, pero ¿por qué elegir ese restaurante en particular, cuando hay miles de opciones en Estambul? ¿Será que quería revivir esos momentos especiales que compartió con Kerem? ¿O tal vez simplemente esperaba encontrárselo allí? ¿Y la entrevista? Ah, la entrevista. Esa es la joya de la corona. Las palabras de Kerem son claras, sinceras y llenas de sentimiento. Siempre lo será. Uf. Esa frase lo dice todo. Demuestra que a pesar de la separación, Hande sigue siendo una persona muy importante en su vida. Pero no nos dejemos llevar por la euforia. Es importante recordar que la vida de los famosos está llena de presiones y expectativas.
Tal vez Kerem y Ande simplemente están tratando de mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de todo lo que pasó. O tal vez están jugando al gato y al ratón con nosotros, los fans. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: Kerem y Ande siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, con sus altos y bajos, nos ha cautivado a todos. Y como buenos fans, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando, con el corazón en la mano, un final feliz digno de un cuento de hadas. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones, rumores y teorías basadas en la información que hemos recopilado. La última palabra la tienen Kerem y Ande. Y mientras esperamos que nos den una noticia oficial, podemos seguir soñando con su reencuentro y reviviendo los mejores momentos de Senkalkapm. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber estado aquí un día más. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por compartir este vídeo con sus amigos. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Ustedes son los mejores. Y ahora sí, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos nuevamente? ¿Les gustaría verlos juntos? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué señales les parecen más convincentes? ¿Qué teorías tienen sobre su relación? No se corten. Compartan sus pensamientos. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más chismecito jugoso en camino. Muchísimas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Y si no, nosotros lo ayudamos. Hasta la próxima.